Ahora sí pueden tomar su asiento. Libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a pasar a varias escrituras, varios capítulos aquí en el libro de Hechos. Capítulo 1 de Hechos. Y ese verso famoso, el verso 8. Dice, pero recibiréis poder. Alguien grita lo fuerte, poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta va a ser la señal. Esta va a ser la señal. Y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Pase al capítulo 2. Mira lo que dice aquí en el verso número 11. Si el viento me permite pasar la página, a ver. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo que pasó fue que comenzaron a hablar en lenguas en aquel lugar que le llamamos el aposento alto en el día de Pentecostés. Y todas las personas que estaban ahí escuchándolos hablar en lenguas cuando habían recibido el Espíritu Santo sobre sus vidas, dijeron, lo escuchamos a todos ellos hablar de Dios, las maravillas de Dios, y específicamente lo escuchamos en nuestro propio idioma. If I were just to start speaking English right now, and I know that there's some of you that do understand English, and I'm going to ask you to raise your hand if you do understand me. All right. And then you see how many people don't understand what I'm saying? Exactly. But you understand because I'm speaking in the language that you understand. Is that right? If so, shout amen. You see, everyone else is just looking clueless right now. They have no idea what I'm talking about. ¿Cuántos quieren saber lo que dije? A ver las manos los que quieren saber lo que dije. Dije que no saben lo que estoy diciendo. Porque estoy hablando en un idioma que ustedes no manejan. Pero aquel día la gente vino de todo lugar y cada uno escuchó la palabra de Dios en su idioma. Hace más de un poquito de 100 años atrás comenzó este fenómeno todo otra vez aquí en los Estados Unidos. En una calle en Los Ángeles, California, llamado Azusa, se reunieron algunas personas para hablar del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué ocurrió en la calle Azusa? Dios usó a un ex esclavo afroamericano que solo tenía un ojo que le funcionaba, ciego en el otro ojo. Comenzó a decirle a la gente que era posible otra vez recibir el Espíritu Santo, el poder de Dios para hablar en lenguas. Y la gente que creían fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en lengua. Pero algo interesante que no creo que muchas personas le ponen mucha atención a esto, es que en Azusa no solo nació la iglesia pentecostal, la iglesia de esa llenura del Espíritu Santo en los Estados Unidos, porque ya a través de la iglesia metodista había nacido en Europa. Pero no solo había nacido la iglesia pentecostal en esa época, 100 años atrás, sino que misiones alrededor del mundo comenzaron a ocurrir desde Azusa. Desde Azusa gente comenzaba a hablar en lenguas. Ahora, algo interesante, en aquel tiempo y hasta el día de hoy en Los Ángeles es una comunidad muy mezclada. Muchos chinos, muchos japoneses, muchos mexicanos, muchos americanos, muchos alemanes, gente de toda parte del mundo están ahí en Los Ángeles. Y 100 años atrás, cuando comenzaron a hablar en lenguas esta gente, los demás religiosos decían que eran locos. Pero ¿sabes qué? Los chinos se convirtieron porque escucharon el mensaje en chino. Los japoneses también, los coreanos también, los alemanes también. Mexicanos vinieron al Señor Jesús cuando un afroamericano estaba hablando español sin haberlo aprendido. ¿Cuántos sabían eso? ¿Ves? No era simplemente hablar en lenguas extrañas, lenguas angelicales.
Dios literalmente en aquel día en Pentecostés, como en 100 años atrás en Azusa, comenzó a darle idiomas a la gente, hablar un idioma totalmente distinto. Y la gente comenzaron a creer. En más, permíteme decirle esto, que desde Azusa enviaron misioneros a más de 110 países. ¿Escucharon eso? Una iglesita envió misioneros a 110 países, y esa gente lo enviaron porque pensaron esa gente: si Dios está conmigo, Él me va a dar las lenguas para hablar en su idioma. Aleluya. Y así se estableció la iglesia en multitudes de lugares en todo el mundo, por estas personas que no naturalmente hablaban el idioma, pero sí sobrenaturalmente tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no sé, puede ser que hoy, cuando estemos orando al final, alguien empiece a hablar alemán, o algunos de ustedes hablen en chino. Iba a decir un chiste, pero iba a decir: si hablas en chino, pídeme un arroz, por favor. No puede ser que usted hable en multitud de idiomas y no sé, si hay alguien aquí que la reconoce, entonces lo reconoce. Ahora, nadie pretende hablar algo para decir: sí, yo hablé en otro idioma. No, tranquilo. Si Dios le da un idioma, Dios te lo da, y Dios te va a conectar con gente que habla ese idioma y te lo van a entender. Es totalmente una obra del Espíritu Santo, no hay que estar buscándolo. Eso lo hace el Espíritu Santo, lo coordina el Señor. Pero quiero hablar de algo más, porque la gente dice: ok, esto de hablar en lenguas, yo no estoy totalmente seguro. A ver, ¿cuántos jóvenes han sido bautizados en el Espíritu Santo y sí hablan en lenguas? Qué bueno. ¿Cuántos lo desean hoy? A ver la mano. Pues vamos a orar en un ratito, amén, para que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo. Pero quiero hablar del resultado. El resultado mayor no era tanto el fenómeno de hablar en lenguas y de hablar en otros idiomas, era el por qué se estaba hablando en otros idiomas, por qué se estaba hablando en otras lenguas, para que otra gente oyese en su lenguaje el mensaje de Jesucristo. Mira esta dinamita que está aquí frente a mí. Anoche, ¿cuántos disfrutaron del opening como yo la disfruté? ¿Verdad que estuvo tremendo? Como dicen ustedes, bien, muy padre, estuvo muy padre, dicen ustedes. Estuvo tremendo, brutal, caótico, excelente. ¿Cómo es? Bien chivo. ¿Cómo? No chivo, no. Chido. Yo no he recibido el poder del Espíritu Santo para hablar su idioma todavía. El fenómeno es que reciben todo ese poder por dentro para darle la valentía, el coraje, el denuedo necesario para decirle a otra persona quién es Jesucristo. Amén. Ahora nosotros estamos aquí pidiéndole el poder al Señor, diciendo: Señor, lléname de tu poder, lléname de tu presencia, dame tu vida, Dios. Y Dios dice: ¿qué vas a hacer con él cuando te lo doy? ¿Lo vas a compartir con otros? Porque ese es el propósito de estar aquí hoy. No simplemente de hablar en lenguas y de profetizar y de decir las cosas que Dios dice, sino de hacer las obras que Dios quiere que hagamos. De salir y entrar a aquellos lugares donde debemos entrar, en nuestras comunidades, en nuestra familia, entre nuestros amigos, y hablar la palabra del Señor. Y yo sé que hay gente aquí que tal vez como yo se siente un poco incómodo, yo me sentía un poco incómodo y usted tal vez se siente así, para hablarle a otra persona de Jesucristo. Mire, yo me crié en la iglesia, toda mi vida en la iglesia, toda mi vida en la iglesia. Mis papás siempre han sido pastores, mis abuelos siempre han sido pastores. ¿Y yo qué iban a hacer? Pastor. No tenía opciones. Yo me acuerdo como a los 13 años de edad, yo estaba en la iglesia y yo le estaba pidiendo una y otra vez al Señor: lléname de tu espíritu, lléname. Y aquel día yo sentí algo tan sobrenatural que vino sobre mí. Yo sentí un fuego, un calor que vino sobre mi cuerpo, vino dentro de mi corazón. Y yo comencé a hablar lo que el Señor me daba para hablar.
Pero sabe, la transformación mayor no fue lo que pasó esos 5 o 10 minutos ahí en el altar donde lloré y hablé en lenguas. La transformación mayor fue el próximo lunes cuando llegué a la escuela. El próximo lunes cuando llegué a la escuela ya no me callé. Comencé a hablarle a otras personas de Jesucristo. Aleluya. Mire, óyeme. A los 15 años de edad, cuando estaba en el 10º grado, tenía yo una mesa en la hora de almuerzo donde venían otras personas a recibir estudio bíblico. A los 15 años de edad yo me paraba en el pasillo de una clase al otro porque gente me pedía la oración o me pedían un consejo de la palabra del Señor. Todos en la escuela sabían que yo era un cristiano. Más que eso, todos sabían que yo estaba lleno de la palabra del Señor. Ya a los 15 años, desde los 13, empecé a predicar, empecé a decir lo que Dios dice en su palabra. Ya a los 15 años salía yo el viernes en la tarde de la escuela, agarraba un avión, me iba a predicar a Nueva York, a Chicago 2 y 3 días y regresaba para ir a las clases el lunes. No todos los lunes llegaba. Andaba bien cansado, pero seguí siendo un estudiante de honor hasta el final. Pero el punto es este. El punto es que cuando uno de veras está lleno del Espíritu Santo, uno no tiene pena para hablar de Jesús. Uno tiene valentía. ¿Cuántos sí se fijaron que cuando el Espíritu Santo te llenó, todo lo que querías hacer era hablar de Él? Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Ahora quiero llevarle a varias cosas, a varios versos para que usted lo apunte. Apunta esto, por favor. Lo que acabamos de leer en el verso 11. Que dijeron los cretenses y los árabes que los oímos hablar en nuestras lenguas y hablaban las maravillas de Dios. Apunta esto para el verso 11. Que lo que debo de hablar yo es las grandes cosas que Dios ha hecho. Apúntalo. Grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida personal, como las que veo aquí en la Biblia. Los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo comenzaron a decirle a la gente: yo estuve ahí cuando Él multiplicó el pan. Yo estuve ahí cuando Él anduvo sobre las aguas. Yo estuve ahí cuando Él hizo aquel milagro. Comenzaron a hablar de las grandes cosas. O tal vez dijeron: yo estuve, si usted me hubiera conocido 2 años atrás y lo que soy hoy, mira lo que Dios ha hecho en mí. Apúntalo. Usted va a empezar a ser testigo de Dios hablando de las cosas grandes que Él ha hecho. Hablando de las cosas. Es tan fácil. Ni se tiene que aprender 10 versos bíblicos. Si usted no conoce bien la Biblia, pues vaya y conózcala, pero no vas a necesitar tanto conocimiento para empezar. Lo que necesitas es hablar de algo grande que Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Algo que tú vistes, algo que tú experimentaste, algo que tú escuchaste de Dios en su palabra, algo que leíste que te dejó a ti impactado. ¿Sabe lo que hicieron los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Ninguno de ellos habían ido a un seminario, ninguno de ellos habían tenido una Biblia en su mano, ninguno de ellos tenía el derecho de predicar en una sinagoga, pero todos habían visto o oído algo grande de Dios. Se propusieron en el corazón hablar de las maravillas de Dios. Aleluya. No necesitas estar en un auditorio. No necesitas tener mucho conocimiento. Si la persona a quien le vas a hablar tiene menos conocimiento de usted que usted, ¿cuántos están entendiendo? Pero hablarle de algo grande que Dios ha hecho, que le ha impactado. Vea el verso 40, capítulo 2, verso 40. Bueno, el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación.
El mensaje era simple. El mensaje es: todos tenemos que ser salvos de esta perversa generación. El mundo está lleno de pecado, nuestra cultura está llena de pecado, y Dios nos quiere salvar del efecto y el poder de Satanás y el pecado. Ese era el mensaje. Pero ¿cómo era que se lo predicaba? Les decía: arrepiéntense, reciban perdón de sus pecados y vamos. Pero la Biblia dice algo clave, verso 40: con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba. Diga conmigo: con muchas otras. Apunta por favor, la palabra otra es la palabra heteros. Heteros, que significa diferente. Usó diferentes palabras. La palabra heteros también significa distinción genérica. Distinción genérica. Si yo pongo 10 zapatos aquí, negros, 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 y pongo estos zapatos que tengo puesto acá, que no son negros, ¿son de qué color? Son café. ¿Cuántos ven una distinción genérica? Algo distinto, algo diferente. La Biblia dice que cuando Pedro predicó, oiga bien, Pedro, un pescador, no un hombre de mucha educación, no fue un rabí entrenado, sino que cuando Pedro predicó, sí les habló en 2 versos algo que el profeta Joel había dicho: esta promesa es para vosotros. Eso sí se lo había acordado de la escuela dominical. Pero cuando le tocó predicar, no tenía palabras, no tenía versos, no tenía un bosquejo, no sabía dar un estudio bíblico, pero sí tenía palabras heteros, a su manera, en otras palabras. De la manera que él pudo hablar, él les habló. Era diferente a lo que la gente estaba acostumbrado a ver. Era otro tipo de lenguaje. Tengo un muchacho en nuestra iglesia que es un break dancer. ¿Cuántos saben lo que es el break dance? No lo hago porque de veras voy a break algo. Este muchacho me invitó una vez a una competencia y fui con él. Y ahí había muchachos, ¿saben? Muchachos no de la iglesia, haciendo lo que siempre están haciendo y con su música y todo. Y él se metió ahí y él empezó a bailar. Y esos muchachos se le quedaron apegados todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué? Porque él daba giras así, vueltas del cuello. No sé cómo lo hacía. Se tiraba en el aire, hacía un montón de cosas, y todo el mundo aplaudiendo y chiflando y gritando por él. Y cuando le dieron el momento de hablar, en 30 segundos les predicó el evangelio, usando otro lenguaje, el lenguaje de breakdance.